¿Quién fue Elí realmente? Un sacerdote pasivo cuya historia suele recordarse solo por la llegada de Samuel, o un líder espiritual profundamente humano que sostuvo al pueblo de Israel en medio de su decadencia más peligrosa. Esta pregunta poderosa y directa abre el camino hacia un viaje extenso y emocional a través de la vida de un hombre que aún en medio de sombras, se convirtió en uno de los últimos pilares espirituales antes del surgimiento del profetismo institucional en Israel. Esta introducción te permitirá entender no solo quién fue Elí, sino por qué su figura permanece como un espejo indispensable para comprender la fidelidad, el liderazgo espiritual, el desgaste humano y el impacto de las decisiones en los destinos colectivos. La historia de Elí se sitúa en un periodo de confusión y fragmentación. No existía un rey en Israel, no había una autoridad unificada que guiara a las tribus, y la espiritualidad del pueblo se encontraba en crisis. Silo, lugar donde Elí ejercía su ministerio, era uno de los centros religiosos más importantes porque albergaba el arca, símbolo absoluto de la presencia divina. En torno a él llegaban multitudes buscando respuestas, justicia, consuelo, dirección o perdón. Pero Elí no solo debía atender las demandas espirituales de miles de personas, sino que también debía enfrentar una realidad dolorosa, la corrupción de sus propios hijos, quienes servían como sacerdotes bajo su autoridad y se habían desviado profundamente de la ley. A pesar de ello, Elí representa un faro de estabilidad. Su voz era escuchada en toda la región, su juicio era solicitado en asuntos comunitarios y su presencia inspiraba respeto. Sin embargo, entre la luz que irradiaba su labor y la sombra de sus propias fallas, Elí vivió una tensión constante entre lo que debía ser y lo que realmente podía lograr. Es precisamente en esa tensión donde encontramos la profundidad humana de su vida, y es ahí, en su fragilidad honesta, donde aparece Samuel, un niño destinado a transformar la historia espiritual de Israel, y cuya formación estuvo en manos de Elí. Antes de avanzar al próximo bloque, permíteme una invitación cercana. Si este contenido te está aportando conocimiento, profundidad y una mirada distinta a las Escrituras, te invito de corazón a que te suscribas, compartas este video y nos acompañes en los próximos episodios para seguir descubriendo juntos la riqueza oculta en cada historia bíblica. El surgimiento de Elí en una época de oscuridad espiritual. El surgimiento de Elí no puede comprenderse sin estudiar cuidadosamente el deterioro espiritual de su tiempo. Israel estaba atravesando una crisis moral que tenía raíces profundas, la desobediencia reiterada a la ley, la mezcla con costumbres paganas y la ausencia de un liderazgo sólido que recordara con fuerza la identidad del pueblo. La figura del sacerdote debía ser una guía, una columna que fortaleciera la relación entre Dios y la nación, pero esa columna estaba siendo debilitada por la corrupción interna y externa. En ese escenario aparece Elí, un hombre consagrado cuya vida fue moldeada por la tradición sacerdotal desde su nacimiento. Elí pertenecía a la línea sacerdotal descendiente de Aarón. Desde niño aprendió sobre los sacrificios, la ley, los rituales y la solemnidad que implicaba representar al pueblo delante de Dios. No era un oficio sencillo, debía cargar con las peticiones de miles, atender conflictos graves, mantener encendido el pensamiento espiritual del pueblo y proteger el santuario de cualquier contaminación moral. La vida de un sacerdote era un equilibrio continuo entre disciplina, autoridad, humildad y responsabilidad. Sin embargo, lo más complejo de su vida no era la carga institucional, sino la carga emocional. Elí vivía en la tensión constante entre su vocación y la realidad de un pueblo desobediente.
Cada día escuchaba confesiones, reclamos, súplicas, quejas y problemas. Cada semana se enfrentaba a decisiones difíciles, a conflictos entre familias, a tensiones entre tribus y a la presión de mantener vivo el espíritu de Israel. A pesar de todo, cumplió con su tarea con firmeza y dignidad, manteniendo el santuario de Silo como el último punto de estabilidad en una sociedad que parecía derrumbarse. El papel de Silo y la importancia del liderazgo de Elí. Para comprender por qué la historia de Elí es tan relevante, debemos explorar la función de Silo y el impacto que este lugar tenía en la vida religiosa de Israel. Silo era más que un santuario, era el corazón espiritual, el punto donde las tribus convergían para presentarse ante Dios con agradecimiento, adoración y arrepentimiento. En ese lugar se encontraba el arca, símbolo absoluto de la alianza entre el Creador y su pueblo. Tener el arca en Silo no solo convertía el santuario en un sitio de oración, sino en un lugar cargado de un poder simbólico y espiritual inmenso. Elí, como sacerdote principal, era el guardián de esa presencia. Su responsabilidad consistía en asegurar que los rituales se realizaran correctamente, que las ofrendas fueran presentadas con pureza, que la ley fuera estudiada y obedecida, y que la vida espiritual del pueblo no se deformara. Además, en una época sin rey, su voz era escuchada en asuntos judiciales, convirtiéndolo en una autoridad tanto moral como legal. Su rol abarcaba desde lo espiritual hasta lo civil, desde lo ceremonial hasta lo cotidiano. Sin embargo, al adelantar el relato, vemos que alrededor de Silo comenzaba a resquebrajarse el respeto. Los hijos de Elí, quienes servían como sacerdotes en ese mismo lugar, abusaban de su rol, exigían ofrendas indebidas, cometían actos inmorales y provocaban que el pueblo perdiera la confianza en el santuario. Esta situación se convertiría más adelante en el detonante de la tragedia. Pero antes de llegar a ese punto, es importante destacar que Elí mantuvo una lucha constante por preservar la santidad de Silo a pesar de su avanzada edad, su debilidad física y el dolor emocional que provocaban las acciones de sus propios hijos, el peso emocional y espiritual que rodeaba a Elí. Elí no vivía únicamente la responsabilidad visible que todos podían observar, también llevaba dentro de sí un peso emocional profundo, alimentado por la frustración hacia sus hijos, el cansancio de enfrentar una sociedad desordenada y la esperanza depositada en un niño llamado Samuel. El anciano sacerdote veía en él una luz distinta, un corazón dispuesto, una fidelidad que contrastaba con el ambiente corrupto del santuario. A través de Samuel, Elí encontraba un alivio, una especie de renuevo espiritual que suavizaba el desgaste acumulado por décadas de servicio. La relación entre ambos no era formal ni distante, se trataba de un vínculo paternal, tierno y formativo. Elí instruyó a Samuel en cada detalle del servicio sacerdotal, en cada gesto de reverencia, en cada oración realizada desde el corazón. Lo guió no solo como maestro, sino como figura afectiva que vio en él la esperanza que ya no encontraba en sus propios hijos. Esta cercanía marcaría el futuro de Samuel y dejaría una huella profunda en la historia espiritual de Israel. Pero también debemos entender que Elí, como ser humano, cargaba con dudas. Sabía que las generaciones más jóvenes estaban fallando. Sabía que el pueblo había perdido la sensibilidad espiritual y que la presencia de Dios, aunque seguía habitando cerca del arca, se estaba volviendo distante en la vida cotidiana. Esa preocupación se volvía más intensa conforme su edad avanzaba. Sin embargo, aún en su fragilidad, mantuvo la firmeza de su vocación. No dejó de instruir, no dejó de esperar, no dejó de interceder, no dejó de creer.
la corrupción de los hijos de Elí y el deterioro del santuario. La historia de los hijos de Elí marca una de las sombras más intensas dentro de todo el relato. Su comportamiento no era solo una falta de disciplina, era una transgresión profunda contra la santidad del santuario de Silo. Estos jóvenes, que habían sido educados para servir con rectitud, se habían corrompido por completo. Tomaban para sí las mejores partes de las ofrendas, abusaban de la autoridad sacerdotal que se les había otorgado y cometían actos inmorales que no solo escandalizaban al pueblo, sino que deshonraban a Dios de una manera que ningún sacerdote debería siquiera considerar. La confianza del pueblo comenzó a desmoronarse. Las familias que acudían al santuario con esperanza, regresaban con indignación, y la presencia de Dios, aunque seguía manifestándose por su gracia, parecía lejana ante tanta irreverencia. Elí conocía los actos de sus hijos, los escuchaba de boca del pueblo, lo veía con sus propios ojos y lo sentía en lo más profundo de su espíritu. Su corazón se desgastaba al comprender que quienes debían continuar la línea sacerdotal estaban destruyendo aquello que él había dedicado toda su vida a proteger. La carga emocional era devastadora. Para un sacerdote, la pureza del santuario era esencial, y ver cómo esa pureza se manchaba diariamente era una herida que no dejaba de sangrar. Elí los reprendió, pero sus palabras no fueron suficientes. Sus hijos habían endurecido su corazón y ya no escuchaban la voz de la corrección. El deterioro del santuario no era solo físico ni únicamente moral, era espiritual. Lo que antes debía ser un faro de santidad se había convertido en un símbolo de corrupción. El pueblo murmuraba, las tribus se distanciaban y la reverencia comenzaba a desaparecer. La voz del sacerdote mayor seguía siendo respetada, pero las acciones de sus hijos provocaban que muchos cuestionaran la credibilidad del sistema sacerdotal. Esta fractura tendría consecuencias catastróficas, pues cuando la autoridad espiritual pierde su fuerza, la nación completa comienza a tambalearse. En medio de ese caos, Elí continuaba cumpliendo su labor con fidelidad, aun cuando su cuerpo ya mostraba los signos de la edad avanzada y su vista comenzaba a debilitarse. Sin embargo, la carga que llevaba por dentro era mucho más pesada que la que soportaba por fuera. La corrupción de sus hijos sería una de las causas principales del juicio que se aproximaba, un juicio que marcaría un antes y un después en la historia espiritual de Israel y en la vida del propio Elí, quien vería cómo su legado se confrontaría con una verdad innegable. Dios no tolera la injusticia, ni siquiera en aquellos que deberían representarlo. El llamado divino a Samuel y el papel silencioso de Elí. Mientras la corrupción crecía alrededor del santuario, algo profundo y extraordinario estaba ocurriendo en la vida de Samuel. Este joven, entregado al servicio de Dios desde su niñez, vivía dentro de Silo bajo la tutela directa de Elí. Su vida era un contraste total con la conducta de los hijos del sacerdote mayor. Samuel servía con humildad, obediencia y un corazón dispuesto a escuchar la voz divina, incluso cuando aún no la comprendía del todo. Y en medio de la noche, cuando el silencio cubre los rincones y la mente está más sensible, la voz de Dios irrumpió por primera vez, llamando a Samuel con una dulzura firme que cambiaría para siempre el rumbo espiritual del pueblo. Samuel, todavía inexperto en las manifestaciones divinas, creyó que era Elí quien lo llamaba. Acudió a su lado, repetidas veces con inocencia y disposición. Esta dinámica revela algo profundamente humano y conmovedor. Aún en su cansancio, en su vejez y en su preocupación interna, Elí mantenía una sensibilidad espiritual lo suficientemente viva como para discernir que aquel llamado no era humano, sino celestial.
Le dio a Samuel la instrucción que solo un verdadero maestro podía dar. Si la voz volvía a llamarlo, debía responder con humildad absoluta y total entrega. Este acto, aparentemente sencillo, muestra la grandeza silenciosa de Elí. No era él quien estaba siendo llamado, ni era él quien sería el profeta que transformaría el destino de Israel. Sin embargo, su rol en ese momento fue determinante. Reconoció el movimiento divino y guió a Samuel con precisión. Este gesto revela una verdad profunda del liderazgo espiritual. El verdadero maestro no es quien busca protagonismo, sino quien reconoce cuando Dios escoge a otro y es capaz de apartarse con humildad para permitir que la nueva voz brille. La respuesta de Samuel marcó un giro en toda la narrativa. Dios comenzó a revelarle mensajes, advertencias y decretos que tendrían consecuencias directas sobre la casa de Elí. La presencia divina, que parecía distante por la corrupción reinante, comenzaba a manifestarse con fuerza nuevamente, y lo hacía a través de un joven puro guiado por un anciano cuya sabiduría todavía brillaba en los espacios donde más importaba. Esta escena muestra cómo, incluso en medio de la decadencia, Dios nunca deja de hablar, y nunca deja de levantar voces fieles que restauran lo que otros han dañado. El mensaje divino de juicio y el dolor silencioso de Elí. Cuando Samuel recibió el mensaje divino, lo hizo con temor, asombro y una mezcla de emociones que solo un corazón joven puede experimentar ante una revelación tan impactante. Dios le habló con claridad, sin rodeos, sin suavizar las palabras. El juicio contra la casa de Elí era inevitable, no porque Elí hubiera sido un hombre perverso, sino porque había permitido que la corrupción de sus hijos continuara sin detenerla con la firmeza que su responsabilidad exigía. El peso moral de esta omisión era enorme. Los sacerdotes no eran simples administradores del culto, eran representantes de la justicia divina, guardianes de la pureza del pueblo y mediadores entre el cielo y la tierra. Por eso, la falta de control sobre sus hijos se consideró una transgresión demasiado grave para pasar desapercibida. Samuel temía contarle a Elí aquella revelación. Lo respetaba profundamente, lo admiraba como maestro y lo amaba como figura paternal. Sin embargo, Elí, con la serenidad triste de quien ya intuía el destino que se avecinaba, le pidió que le contara todo sin ocultarle nada. Sus palabras revelan su sabiduría y su humildad. Sabía que Dios era justo y que sus decisiones eran perfectas, incluso cuando eran dolorosas. Cuando Samuel finalmente compartió el mensaje, Elí lo recibió con una entereza que impresiona. Aceptó el juicio divino sin quejas, sin evasiones, sin excusas. Esa actitud revela una profundidad espiritual pocas veces vista, la capacidad de aceptar la verdad incluso cuando duele en lo más hondo. La reacción de Elí no fue de ira ni de desesperación, fue de resignación reverente. Reconoció que la justicia divina era más grande que su dolor personal y que su amor por Dios estaba por encima de su apego a su propia familia. Este momento marca uno de los instantes más humanos de toda la historia de Israel. Un anciano que, tras toda una vida de servicio, acepta que su legado será quebrado porque no actuó con la firmeza necesaria en su rol de padre y sacerdote. La escena también revela otro aspecto crucial, el crecimiento de Samuel. A partir de ese momento, la voz de Dios se hizo cada vez más clara en él, y todo Israel comenzó a reconocerlo como profeta. La transición espiritual estaba en marcha. Elí, aunque todavía vivía, entendía que la autoridad estaba pasando a una nueva generación, una más obediente, más sensible y más alineada con la voluntad divina. Ese proceso, aunque doloroso,
era necesario para restaurar lo que la corrupción había destruido. La tragedia de la batalla y la caída de Silo. La historia se precipita hacia uno de los momentos más oscuros en la vida del pueblo de Israel. La corrupción interna, el desgaste espiritual y el distanciamiento del corazón del pueblo respecto a la presencia divina comenzaron a manifestarse en el terreno militar. Los filisteos, enemigos constantes de Israel, aprovecharon la debilidad moral y espiritual del pueblo. Se desató una batalla que no solo sería recordada por su brutalidad, sino por la severidad del juicio que acompañó sus consecuencias. Israel, confiando más en símbolos que en la obediencia, decidió llevar el arca al campo de batalla como si fuera un objeto mágico capaz de garantizarles la victoria. Esta decisión no fue aprobada por Dios. De hecho, reflejaba la desconexión espiritual del pueblo. Querían la protección divina, pero sin vivir bajo la voluntad divina. Querían el resultado sin cumplir el compromiso. Y mientras tanto, en Silo, Elí permanecía con el corazón inquieto, esperando noticias, consciente de que su nación se encontraba en un punto crítico y de que la justicia divina podía manifestarse de manera inminente. Los hijos de Elí acompañaron el arca. Su presencia, lejos de ser un respaldo espiritual, intensificaba el juicio. ¿Cómo podían representar al pueblo delante de Dios aquellos que habían contaminado su oficio? La batalla estalló y el resultado fue devastador. Israel fue derrotado, miles de soldados cayeron y, lo más doloroso, el arca fue capturada por los filisteos. Ese hecho no solo significaba una pérdida militar, sino una herida en el alma de la nación. Era la confirmación de que la presencia divina se había retirado de su pueblo, y la luz que iluminaba a Israel se había extinguido temporalmente debido a su desobediencia. Silo, como santuario, dejó de ser un símbolo de estabilidad y se convirtió en el escenario de una tragedia que marcaría a Israel durante generaciones. La captura del arca no fue una casualidad ni un acto puramente humano, fue un mensaje contundente. Dios no se deja manipular por rituales vacíos ni respalda a quienes usan su nombre pero se alejan de su voluntad. El juicio contra los hijos de Elí se cumplió ese mismo día. Ambos murieron en la batalla, demostrando que la palabra divina revelada a Samuel no era una advertencia ligera, sino una sentencia firme. Ese día, las lágrimas de un pueblo desconcertado corrieron sobre la tierra. Las familias lamentaban la pérdida de sus seres queridos. Los ancianos se preguntaban cómo habían llegado a tal ruina espiritual, y los líderes se enfrentaban a una crisis sin precedentes. La caída de Silo representó una ruptura profunda, un cambio radical en la historia del pueblo. Y mientras todo eso ocurría, Elí aguardaba sin saber que su vida estaba a punto de llegar a su desenlace más doloroso, la muerte de Elí y el cierre de un ciclo histórico. Las noticias de la batalla comenzaron a difundirse rápidamente. Un mensajero llegó a Silo con las ropas rasgadas y el rostro cubierto de polvo, señal de duelo extremo. La ciudad entera se estremeció al escuchar que el ejército había sido derrotado, pero la noticia más devastadora aún no había sido revelada. Elí, ciego por la edad, sentado en un asiento cercano a la entrada del santuario, esperaba con el corazón encogido. Su espíritu ya sabía que algo terrible había ocurrido, pero su mente se aferraba a un hilo de esperanza que pronto se rompería. Cuando el mensajero llegó ante él, comenzó a relatar los hechos con una voz quebrada. Las palabras eran pesadas, dolorosas, afiladas como espadas. Dijo que el pueblo había sido derrotado y que muchos habían muerto. Elí escuchaba en silencio, con el alma desgarrándose. Pero entonces llegó la frase que marcó el final de su vida:
el arca había sido capturada. Esa noticia no era solo un golpe personal, sino la confirmación del juicio divino. Era la pérdida absoluta del símbolo más sagrado, de la señal más tangible de la presencia divina en Israel. Cuando el mensajero añadió que sus hijos también habían muerto, el peso emocional se volvió insoportable. Elí cayó hacia atrás de su asiento, golpeó el suelo y murió instantáneamente. Su muerte simbolizaba más que el final de un sacerdote, representaba el cierre de una etapa en la historia espiritual de Israel, una etapa marcada por la lucha entre luz y oscuridad, entre fidelidad y corrupción, entre obediencia y rebeldía. El pueblo lamentó profundamente su partida. Aunque Elí había cometido errores, también había sido un líder fiel durante muchas décadas, un hombre que sostuvo la vida espiritual del pueblo en tiempos extremadamente difíciles. Su muerte dejó un vacío enorme, y el santuario de Silo, ahora sin el arca y sin su sacerdote principal, quedó sumido en un silencio que parecía eterno. Ese silencio fue el eco de un pueblo que debía aprender una lección dolorosa. La presencia divina no puede ser usada como un recurso, sino honrada con obediencia y respeto. Aún así, incluso dentro de esa oscuridad, había un rayo de esperanza. Samuel, el niño que había crecido bajo la tutela de Elí, se estaba convirtiendo rápidamente en la nueva voz profética de Israel. La muerte del sacerdote mayor abría el camino a una nueva etapa, una en la que la fidelidad volvería a ocupar su lugar y la voz divina comenzaría a guiar nuevamente a su pueblo a través de un mensajero que había aprendido precisamente de Elí la importancia de escuchar. El legado espiritual de Elí en la formación de Samuel. Aunque Elí murió en un momento trágico, su influencia trascendió su propia vida a través de la formación de Samuel. Este joven, que se convertiría más tarde en una de las figuras más importantes de Israel, aprendió de Elí aspectos fundamentales del liderazgo espiritual. No aprendió perfección, porque Elí tampoco la tenía. Aprendió humanidad, humildad, reverencia por la voz divina, sensibilidad espiritual y la importancia de un corazón dispuesto a actuar con sinceridad. El vínculo entre ambos era profundo. Samuel había crecido observando cada gesto del anciano sacerdote, cada oración, cada sacrificio, cada consejo. Había visto sus aciertos, pero también sus errores, y esa mezcla lo preparó para ser un líder más equilibrado. La formación que recibió no se basó únicamente en palabras, sino en la vida misma de Elí. A través de él, aprendió que el servicio a Dios requiere entrega total, pero también valentía para enfrentar lo que está roto, incluso dentro del propio hogar. El legado de Elí se hace visible en la manera en que Samuel ejerce su ministerio después. Samuel nunca usó su autoridad para enriquecerse, ni permitió corrupción en su entorno. Entendió que la caída de Silo fue consecuencia directa de la falta de firmeza moral y que un líder espiritual no puede permitir que lo personal destruya lo sagrado. Esa conciencia influyó profundamente en la identidad de Israel en los años siguientes. Gracias a esa estructura moral, Samuel fue el puente entre el período de los jueces y el surgimiento de la monarquía, guiando al pueblo hacia una transformación histórica. Y aunque la historia suele recordar a Elí principalmente por la corrupción de sus hijos y por el juicio que cayó sobre su casa, es necesario verlo con una mirada completa. Fue un hombre que sostuvo a Israel durante décadas, que reconoció la voz de Dios incluso en sus últimos años, que formó a uno de los profetas más importantes y que enfrentó su final con humildad. Este legado espiritual no se borra, no se opaca y no se pierde. Queda grabado en la identidad de Israel y en las páginas de la historia bíblica como un testimonio de humanidad,
fragilidad, fe y redención silenciosa.